Capítulo 44. El cuidado de los pequeñuelos. Actitudes correctas en la que amamanta. El mejor alimento para el niño es el que suministra la naturaleza. No debe privársele de él sin necesidad. Es muy cruel que la madre, por causa de las conveniencias y los placeres sociales, procure libertarse del desempeño de su ministerio materno de amamantar a su pequeñuelo. El periodo durante el cual el niño es nutrido por su madre es crítico. A muchas madres, mientras amamantaban a sus pequeñuelos, se les ha permitido trabajar en exceso y afiebrarse la sangre cocinando. El mamante quedó gravemente afectado, no sólo por la nutrición afiebrada del pecho materno, sino que su sangre fue envenenada por el régimen malsano de la madre, que inflamó todo su organismo y con ello afectó la alimentación del niño. Este quedará también afectado por la condición mental de la madre. Si ella es desdichada e irritable, si se agita fácilmente y es dada a ataques de ira, la nutrición que el niño recibe del pecho materno será inflamada y con frecuencia producirá cólicos y espasmos, y en algunos casos convulsiones y ataques. También el carácter del niño se ve afectado en mayor o menor medida por la naturaleza del alimento que recibe de su madre. Cuán importante es, pues, que mientras la madre amamante a su hijo se mantenga en condición mental feliz, teniendo perfecto dominio de su propio ánimo. Si obra así, la nutrición del niño no sufrirá perjuicio, y la conducta serena de la madre, dueña de sí en el trato que da a su hijo, contribuirá mucho a amoldar la mente del niño. Si éste es nervioso y se agita con facilidad, la actitud cuidadosa y reposada de la madre ejercerá una influencia suavizadora y correctora y mejorará mucho la salud del infante. Cuanto más tranquila y sencilla la vida del niño, más favorable será para su desarrollo físico e intelectual. La madre debería procurar siempre conservarse tranquila, serena y dueña de sí misma. El alimento no reemplaza la atención. Los infantes han sufrido mucho por haber sido tratados incorrectamente. Por lo general, si eran irritables, se les alimentaba para hacerlos callar, cuando, en la mayoría de los casos, su irritación se debía precisamente al hecho de haber recibido en exceso un alimento hecho perjudicial por los hábitos erróneos de la madre. Tal exceso de alimento no podía sino empeorar las cosas, pues su estómago ya estaba recargado. Generalmente, desde la cuna se enseña a los niños a satisfacer su apetito y a vivir para comer. Durante la infancia, la madre contribuye mucho a la formación del carácter de sus hijos.
puede enseñarles a dominar el apetito o a satisfacerlo y volverse glotones. Es frecuente que la madre ordene sus planes para hacer cierta cantidad de trabajo durante el día. Y cuando los niños la molestan, en vez de tomarse el tiempo para calmar sus pequeñas tristezas y distraerlos, los acalla dándoles de comer, lo cual cumple su fin durante breve plazo, pero al fin empeora las cosas. El estómago de los niños quedó atestado de alimento, cuando menos lo necesitaba. Todo lo que ellos requerían era un poco del tiempo y de la atención de su madre, pero ella consideraba su tiempo como demasiado precioso para dedicarlo a entretener a sus hijos. Posiblemente la tarea de ordenar su casa con buen gusto, a fin de merecer la alabanza de las visitas, y la de preparar alimentos en forma aceptable, son para ella de más importancia que la felicidad y la salud de sus hijos. Comida sana, apetitosa y sencilla. La comida debe ser tan sencilla que su preparación no absorberá todo el tiempo de la madre. Es verdad que debe dedicarse cierto cuidado a proveer alimentos sanos, preparados en forma también sana y atrayente, y no se ha de creer que cualquier cosa que se pueda mezclar descuidadamente para servirlo como alimento es bastante bueno para los niños. Sin embargo, debiera dedicarse menos tiempo a la preparación de platos malsanos y al esfuerzo por agradar al gusto pervertido, y más tiempo a la educación e instrucción de los niños. Preparación del ajuar para el niño. En la preparación del ajuar para el niño hay que buscar lo que más conviene, la comodidad y la salud, antes que la moda o el deseo de despertar la admiración. La madre no debe gastar tiempo en bordados y en labores de fantasía para embellecer la ropa de su pequeñuelo, ni imponerse así una carga de trabajo inútil, a costa de su salud y de la del niño. No debe cansarse encorvándose sobre labores de costura que comprometen su vista y sus nervios, cuando necesita mucho descanso y ejercicio agradable. Debe comprender la obligación de conservar sus fuerzas para hacer frente a lo que de ella exigirá su cargo. Proporciónesele aseo, calor y aire puro. Los infantes requieren calor, pero se incurre muchas veces en el grave error de tenerlos en cuartos caldeados y faltos de aire puro. Debe evitarse a la criatura toda influencia que tienda a debilitar o envenenar su organismo. Debe ejercerse el más escrupuloso cuidado para que cuanto la rodee sea agradable y limpio. Es necesario proteger al pequeñuelo de los cambios repentinos y excesivos de la temperatura, pero hay que cuidar de que cuando duerma o esté despierto, de día o de noche, respire aire puro y vigorizante. El cuidado de los niños enfermos. En muchos casos, las enfermedades de los niños pueden achacarse a equivocaciones en el modo de cuidarlos. Las irregularidades en las comidas, la ropa insuficiente
en las tardes frías, la falta de ejercicio activo para conservar la buena circulación de la sangre, la falta de aire abundante para purificarla, pueden ser causa del mal. Estudien los padres las causas de la enfermedad y remedien cuanto antes toda condición defectuosa. Todos los padres pueden aprender mucho con respecto al cuidado y a las medidas preventivas y aún al tratamiento de la enfermedad. La madre en particular debe saber qué hacer en los casos comunes de enfermedad en su familia. Debe saber atender a su enfermito. Su amor y perspicacia deben capacitarla para prestar servicios que no podrían encomendarse a una mano extraña. Capítulo 45. El primer deber de la madre. Posibilidades de un niño bien enseñado. Dios ve todas las posibilidades que hay en esa partícula de humanidad. Ve que, con la debida preparación, el niño llegará a ser un poder para el bien en el mundo. Observa con ansioso interés para ver si los padres llevarán a cabo su plan o si, por una bondad equivocada, destruirán su propósito y por su indulgencia excesiva causarán la ruina del niño para este tiempo y la eternidad. Transformar a este ser desamparado y aparentemente insignificante en una bendición para el mundo y una honra para Dios es una obra grandiosa. Los padres no deben tolerar que cosa alguna se interponga entre ellos y la obligación que tienen para con sus hijos. Una obra para Dios y la nación. Los que observan la ley de Dios consideran a sus hijos con sentimientos indefinibles de esperanza y temor, al preguntarse qué parte desempeñarán en el gran conflicto que los espera. La madre ansiosa pregunta, ¿qué decisión tomarán? ¿Qué puedo hacer con el fin de prepararlos para desempeñar bien su parte, de modo que obtengan la gloria eterna? Grandes responsabilidades pesan sobre vosotras, madres. Aunque no os destaquéis en los consejos nacionales, podéis hacer una gran obra para Dios y vuestra nación. Podéis educar a vuestros hijos. Podéis ayudarles a desarrollar caracteres que no vacilarán ni serán inducidos a hacer lo malo, sino que influirán en otros para que hagan lo bueno. Por vuestras fervientes oraciones de fe, podéis mover el brazo que mueve el mundo. En la infancia y la juventud es cuando se debe dar instrucción. Debe educarse a los niños para que sean útiles. Se les debe enseñar a hacer lo que es necesario hacer en la vida familiar. Y los padres deben dar a estos deberes un carácter tan agradable como sea posible, mediante bondadosas palabras de instrucción y aprobación. Muchos descuidan la educación en el hogar. A pesar del tan elogiado progreso que se ha alcanzado en los métodos educativos, la preparación actual de los niños adolece de una triste deficiencia. Lo que se descuida es la preparación
que debe darse en el hogar. Los padres, especialmente las madres, no comprenden su responsabilidad. No tienen paciencia para instruir a los pequeñuelos confiados a su custodia, ni sabiduría para gobernarlos. Es demasiado cierto que las madres no ocupan el puesto al cual las llama el deber, y no son fieles a su condición de madres. Nada nos exige Dios que no podamos cumplir con su fuerza, nada que no sea para nuestro propio bien y el de nuestros hijos. Procuren las madres la ayuda divina. Si las madres comprendiesen la importancia de su misión, pasarían mucho tiempo en oración secreta para presentar a sus hijos a Jesús, implorar su bendición sobre ellos y solicitar sabiduría para cumplir correctamente sus deberes sagrados. Aproveche la madre toda oportunidad para modelar la disposición y los hábitos de sus hijos. Observe con cuidado el desarrollo de sus caracteres para reprimir los rasgos demasiado salientes y estimular aquellos en que sean deficientes. Haga de su propia vida un ejemplo noble y puro para los seres preciosos que le han sido confiados. La madre debe dedicarse a su trabajo con valor y energía, confiando constantemente en que la ayuda divina descansará sobre todos sus esfuerzos. No debe descansar satisfecha antes de ver en sus hijos una elevación gradual del carácter, antes que ellos tengan en la vida un objeto superior al de procurar tan solo su propio placer. Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora. Ella reconoce a Dios en todos sus caminos. Lleva a sus hijos ante el trono de gracia y presentándolos a Jesús, le suplica que los bendiga. La influencia de esos ruegos es para aquellos hijos una fuente de vida. Esas oraciones, ofrecidas con fe, son el apoyo y la fuerza de la madre cristiana. Descuidar el deber de orar con nuestros hijos es perder una de las mayores bendiciones que están a nuestro alcance. Uno de los mayores auxilios que podamos obtener en medio de las perplejidades, los cuidados y las cargas de nuestra vida. El poder de las oraciones de una madre no puede sobreestimarse. La que se arrodilla al lado de su hijo y de su hija, a través de las vicisitudes de la infancia y de los peligros de la juventud, no sabrá jamás, antes del día del juicio, qué influencia ejercieron sus oraciones sobre la vida de sus hijos. Si ella se relaciona por la fe con el Hijo de Dios, su tierna mano puede sustraer a su hijo del poder de la tentación e impedir que su hija participe en el pecado. Cuando la pasión guerrea para predominar, el poder del amor, la influencia resuelta, fervorosa y refrenadora que ejerce la madre, puede inclinar al alma hacia lo recto. Cuando las visitas la interrumpan, debéis tomar tiempo para conversar y orar con vuestros pequeñuelos, y no permitir que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con vuestros hijos. Podéis decir a vuestros visitantes: Dios me ha dado una obra que hacer, y no tengo tiempo para charlar. Debéis considerar que tenéis una obra que hacer
para este tiempo y para la eternidad. Vuestro primer deber es hacia vuestros hijos. Vuestros hijos vienen antes que las visitas, antes que toda otra consideración. La labor debida a vuestros hijos durante sus primeros años no admite negligencia. No hay en su vida un momento en que pueda olvidarse la regla. No los mande afuera para poder agasajar a las visitas. Antes enséñeseles a permanecer quietos y respetuosos en presencia de las visitas. Modelos de bondad y nobleza. Madres, cuidad vuestros preciosos momentos. Recordad que vuestros hijos avanzan hacia el punto en que escaparán a vuestra educación y preparación. Podéis ser para ellos modelos de todo lo que es bueno, puro y noble. Identificad vuestros intereses con los suyos. Aun cuando fracaséis en todo lo demás, sed en esto esmeradas y eficientes. Si vuestros hijos resultan puros y virtuosos por la educación que reciban en el hogar, si desempeñan el puesto más ínfimo en el gran plan de Dios para el bien del mundo, vuestra vida no habrá fracasado, ni experimentaréis remordimiento al repasarla. Los pequeñuelos constituyen un espejo en el cual la madre puede ver reflejados sus propios hábitos y comportamiento. Cuánto cuidado debe ejercer, por lo tanto, acerca de su lenguaje y conducta en presencia de esos pequeños discípulos. Cualesquiera que sean los rasgos de carácter que ella desee que se desarrollen en ellos, debe cultivarlos en sí misma. Supere las normas del mundo. La madre no debe regirse por la opinión del mundo, ni trabajar para alcanzar la norma del mismo. Debe decidir por su cuenta cuál es el gran fin de la vida y luego dedicar todos sus esfuerzos a alcanzarlo. Puede, por falta de tiempo, desatender muchas cosas en su casa, sin resultados graves. Pero no puede descuidar con impunidad la debida disciplina de sus hijos. El carácter deficiente que ellos desarrollen publicará la infidelidad de ella. Los males que ella deje sin corregir, los modales toscos y rudos, la desobediencia y la falta de respeto, los hábitos de ociosidad y descuido, reflejarán deshonor sobre la vida de ella y la amargarán. Madres, el destino de vuestros hijos se halla en gran parte en vuestras manos. Si no cumplís vuestro deber, puede ser que los coloquéis en las filas de Satanás y los hagáis agentes suyos para arruinar otras almas. O de lo contrario, vuestra disciplina fiel y vuestro ejemplo piadoso pueden conducirlos a Cristo, y ellos a su vez influirán en otros, y así muchas almas podrán salvarse por vuestro intermedio.
cultiven lo bueno y repriman lo malo. Los padres han de cooperar con Dios, criando a sus hijos en el amor y temor de Él. No pueden desagradarle más de lo que le desagradan al no educar correctamente a sus hijos. Deben velar cuidadosamente sobre las palabras y acciones de sus pequeñuelos, no sea que el enemigo adquiera influencia sobre ellos. Es su intenso deseo lograrlo, para contrarrestar el propósito de Dios. Con bondad, interés y ternura, los padres han de trabajar en favor de sus hijos, cultivando todo lo bueno y reprimiendo todo lo malo que se desarrolle en el carácter de sus pequeñuelos. El gozo de una obra bien hecha. Los hijos son la herencia del Señor y somos responsables ante Él por el manejo de su propiedad. La educación y preparación de sus hijos para que sean cristianos es el servicio de carácter más elevado que los padres puedan ofrecer a Dios. Es una obra que demanda un trabajo paciente y un esfuerzo diligente y perseverante que dura toda la vida. Al descuidar este propósito, demostramos ser mayordomos desleales. Trabajen los padres por los suyos con amor, fe y oración, hasta que gozosamente puedan presentarse a Dios, diciendo: He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Capítulo 46. La segunda madre. Consejos a una segunda madre. Su casamiento con un hombre que ya tiene hijos resultará en una bendición para usted. Estaba en peligro de concentrar demasiado su atención en sí misma. Tenía usted preciosos rasgos de carácter que necesitaban despertarse y ejercitarse. Mediante sus nuevas relaciones, adquirirá una experiencia que le enseñará a tratar con otras mentes. El cuidar a los niños desarrolla afecto, amor y ternura. Las responsabilidades que le incumban en su familia pueden ser el medio de alcanzar gran beneficio. Esos niños serán para usted un precioso libro de texto. Le reportarán muchas bendiciones si usted los estudia debidamente. Los pensamientos despertados, al tener que cuidarlos, le inducirán a ejercer ternura, amor y simpatía. Aunque esos niños no son parte de su carne y sangre, por haberse casado usted con su padre, han llegado a ser suyos, para que los ame, aprecie, instruya y atienda. Su relación con ellos le hará poner en acción pensamientos y planes que le serán de verdadero beneficio. Por la experiencia que adquiera en su hogar, perderá las ideas egocéntricas que amenazaban con arruinar su obra y cambiará los planes rígidos que era necesario suavizar y subyugar. Usted necesitaba desarrollar mayor ternura y una simpatía más amplia,
a fin de poder acercarse a los que necesiten palabras amables, llenas de comprensión. Esos hijos le inducirán a manifestar aquellos rasgos de carácter y le ayudarán a desarrollar amplitud de miras y de juicio. Al tratarlos con amor, usted aprenderá a tener más ternura y simpatía en su ministerio por la humanidad doliente. Reproches a una madrastra sin amor. Usted amaba a su esposo y se casó con él. Sabía que al casarse con él, se comprometía a ser como una madre para sus hijos. Pero he visto en usted una falta al respecto. Usted revela una triste deficiencia. No ama a los hijos de su esposo, y a menos que cambie por completo y haya una reforma cabal en usted y en su manera de regir la familia, estas joyas preciosas quedarán arruinadas. El amor y las manifestaciones de afecto no son parte de su disciplina. Usted hace la vida muy amarga a estos queridos niños, especialmente a la hija. ¿Dónde manifiesta afecto, amantes caricias, paciente tolerancia? En su corazón no santificado hay más odio que amor. La censura brota de sus labios más que de las palabras de alabanza y aliento. Sus modales duros, su naturaleza carente de simpatía, son para aquella hija sensible como granizo asolador sobre una planta tierna. Se inclina bajo cada ráfaga de viento hasta quedar aplastada, magullada y quebrantada. Su administración está secando en sus hijos el caudal del amor, la esperanza y el gozo. El rostro de la niña expresa una tristeza permanente, pero en vez de que esto despierte simpatía y ternura en usted, provoca impaciencia e intenso desagrado. Si usted quiere, puede cambiar esta expresión en una que sea de animación y aliento. Los niños comprenden lo que expresa el rostro de la madre. Se dan cuenta de si es amor o desagrado. Usted no entiende la obra que está haciendo. No despierta a su compasión la carita triste, el suspiro que brota de un corazón oprimido por el anhelo de amor. Resultados de la severidad indebida. Hace algún tiempo me fue mostrado el caso de J. Me fueron revelados plenamente los errores que ha cometido. Pero en la última visión que me fue dada vi que existían todavía esos males, que ella revelaba frialdad y falta de simpatía para con los hijos de su esposo. Administra corrección y reprensión no sólo por faltas graves, sino por asuntos triviales que debieran ser pasados por alto. Es malo censurar constantemente, y el Espíritu de Cristo no puede morar en el corazón donde existe esta tendencia. Ella está dispuesta a pasar por alto el bien que hay en esos hijos, sin decirles una palabra de aprobación,
pero está siempre lista para censurarlos si advierte algo malo. Esto desalienta de continuo a los niños e induce en ellos el hábito de no prestar atención. Despierta lo malo que hay en el corazón y remueve el lodo y la suciedad. En los niños que son censurados en forma habitual, se manifestará un espíritu de indiferencia y con frecuencia malas pasiones, con olvido de las consecuencias. La hermana J debe cultivar el amor y la simpatía. Debe manifestar tierno afecto para con los huérfanos de madre que están bajo su cuidado. Esto sería para esos hijos del amor de Dios una bendición que ellos harían reflejar sobre ella en afecto y amor. Cuando se requiere doble cuidado. Los niños que han perdido a la persona de quien recibían amor maternal han sufrido una pérdida irreparable. Pero cuando alguien se aventura a reemplazar a la madre del pequeño rebaño afectado, le incumbe doble cuidado y responsabilidad de manifestar aún más amor, si es posible, y menos tendencia a censurar y a amenazar que pudo haber en la propia madre, a fin de suplir la pérdida que sufrió la pequeña Grey. Capítulo 47. ¿Cómo alentó Cristo a las madres? Jesús bendijo a los niños. En el tiempo de Cristo, las madres le llevaban sus hijos para que les impusiese las manos y los bendijese. Así manifestaban ellas su fe en Jesús y el intenso anhelo de su corazón por el bienestar presente y futuro de los pequeñuelos confiados a su cuidado. Pero los discípulos no podían reconocer la necesidad de interrumpir al Maestro tan solo para que se fijara en los niños, y en una ocasión en que alejaban a unas cuantas madres, Jesús los reprendió y ordenó a la muchedumbre que diese paso a esas madres fieles y a sus niñitos. Dijo él: «Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos». Mientras las madres recorrían el camino polvoriento y se acercaban al Salvador, él veía sus lágrimas y cómo sus labios temblorosos elevaban una oración silenciosa en favor de los niños. Oyó las palabras de reprensión que pronunciaban los discípulos y prestamente anuló la orden de ellos. Su gran corazón, rebosante de amor, estaba abierto para recibir a los niños. A uno tras otro tomó en sus brazos y los bendijo, mientras que un pequeñuelo, reclinado contra su pecho, dormía profundamente. Jesús dirigió a las madres palabras de aliento referentes a su obra, y cuánto alivió así sus ánimos. Con cuánto gozo se espaciaban ellas en la bondad y misericordia de Jesús al recordar aquella memorable ocasión.
Las misericordiosas palabras de él habían quitado la carga que las oprimía y les habían infundido nueva esperanza y valor. Se había desvanecido todo su cansancio. Fue una lección alentadora para las madres de todos los tiempos. Después de haber hecho lo mejor que puedan para beneficiar a sus hijos, pueden llevarlos a Jesús. Aún los pequeñuelos en los brazos de la madre resultan preciosos a los ojos de Él. Y mientras la madre anhele verlos recibir la ayuda que ella no puede darles, la gracia que no puede otorgarles, y se confíe a sí misma y a sus hijos en los brazos misericordiosos de Cristo, Él los recibirá y los bendecirá. Dará paz, esperanza y felicidad tanto a ellas como a ellos. Este es un privilegio precioso que Jesús ha concedido a todas las madres. Sigue invitando a las madres. Cristo, la majestad del cielo, dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús no envía los niños a los rabinos, no los manda a los fariseos, porque sabe que esos hombres les enseñarían a rechazar a su mejor amigo. ¿Obraron bien las madres que llevaron a sus hijos a Jesús? Conduzcan a Cristo a sus hijos las madres de hoy. Tomen a los niñitos en sus brazos, los ministros del Evangelio, y bendíganlos en el nombre de Jesús. Dirijan palabras del más tierno amor a los pequeñuelos, porque Jesús alzó en sus brazos los corderos del rebaño y los bendijo. Acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador. Sigue invitando a las madres a conducir a sus pequeñuelos para que sean bendecidos por Él. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Divino amoldará a nuestros pequeñuelos, aún desde los primeros momentos. Los corazones jóvenes son susceptibles. Él, Cristo, se identificó con los humildes, los menesterosos y los afligidos. Tomó a los niños en sus brazos y descendió al nivel de los jóvenes. Su gran corazón lleno de amor podía comprender sus pruebas y necesidades, y se gozaban en su felicidad. Su espíritu, abrumado por el apresuramiento y la confusión de la ciudad atestada, cansado del trato con hombres astutos e hipócritas, hallaba descanso y paz en la compañía de los niños inocentes. Su presencia no los rechazaba nunca.
la majestad del cielo condescendía a responder a sus preguntas y simplificaba sus importantes lecciones para ponerlas al alcance de su entendimiento infantil. Implantaba en sus mentes juveniles, en pleno desarrollo, semillas de verdad que brotarían y producirían una mies abundante cuando fuesen más maduros. Sabía que esos niños escucharían sus consejos y le aceptarían como su redentor, mientras que los que eran sabios según el mundo y de corazón endurecido estarían menos inclinados a seguirle y a hallar cabida en el reino de Dios. Al acercarse estos pequeñuelos a Cristo y al recibir su consejo y bendición, la imagen de Él y sus palabras misericordiosas se grababan en sus mentes plásticas para no borrarse ya más. Debemos aprender una lección de este acto de Cristo, a saber que el corazón de los jóvenes es muy susceptible a las enseñanzas del cristianismo, pues es fácil influir en él en favor de la piedad y de la virtud, y es fuerte para conservar las impresiones recibidas. Dejad a los niños, y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Estas preciosas palabras deben ser apreciadas no sólo por toda madre, sino también por todo padre. Alientan a ambos padres para que presenten a sus hijos a Cristo y para pedir al Padre en su nombre que deje descansar su bendición sobre toda la familia. No son solamente aquellos a quienes más se ama, a quienes han de recibir atención especial, sino que también los niños inquietos y rebeldes necesitan educación cuidadosa y tierna dirección. 11ª parte. Socios menores de la firma. Capítulo 48. ¿Cómo estima el cielo a los niños? Comprados por la sangre de Cristo. Cristo asignaba a los niños un valor tan elevado que dio su vida por ellos. Tratadlos como a quienes fueron comprados por su sangre. Con paciencia y firmeza educadlos para Él. Disciplinadlos con amor y paciencia. Mientras hagáis esto, llegarán a ser para vosotros una corona de regocijo y resplandecerán como luces en el mundo. El niño más pequeño que ama y teme a Dios es mayor a su vista que el hombre más instruido y talentoso que descuida la gran salvación. Los jóvenes que consagran su corazón y vida a Dios se han puesto, al hacerlo, en contacto con la fuente de toda sabiduría y excelencia. De los tales es el reino de Dios. El alma del pequeñuelo que cree en Cristo es tan preciosa a sus ojos como los ángeles que rodean su trono. Los niños deben ser llevados a Cristo y educados para Él. Debe guiárselos en la senda de la obediencia y no favorecer la satisfacción de su apetito o su vanidad. Si tan solo quisiéramos aprender las lecciones
admirables que Jesús procuró enseñar a sus discípulos mediante un niñito, ¿cuántas cosas que parecen ahora dificultades insuperables desaparecerían? Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Son propiedad de Dios, confiada a los padres. Los niños reciben la vida y el ser de sus padres, y sin embargo es el poder creador de Dios al que vuestros hijos deben la vida, porque Dios es el dador de ella. Recuérdese que los niños no han de ser tratados como si fuesen nuestra propiedad personal. Los hijos son herencia del Señor, y el plan de redención incluye la salvación de ellos tanto como la nuestra. Han sido confiados a sus padres para que éstos los críen en la disciplina y admonición del Señor, a fin de que sean preparados para hacer su obra en este tiempo y en la eternidad. Madres, tratad amablemente con vuestros pequeñuelos. Cristo fue una vez un niñito. Por amor suyo, honrad a los niños. Consideradlos como un cometido sagrado, no para mimarlos y hacer de ellos ídolos, sino para enseñarles a vivir una vida pura y noble. Son propiedad de Dios. Él los ama y os invita a cooperar con Él para ayudarles a adquirir un carácter perfecto. Si queréis ir en paz al encuentro de Dios, suministrad ahora alimento espiritual a su grey, porque cada niño tiene la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Los niños y los jóvenes son el tesoro peculiar de Dios. Es necesario inculcar a los jóvenes la verdad de que sus dones no les pertenecen. La fuerza, el tiempo, el intelecto, no son sino tesoros prestados. Pertenecen a Dios. Y todo joven debería resolverse a darles el uso más elevado. Él es una rama de la cual Dios espera fruto. Un mayordomo cuyo capital debe producir renta. Una luz para iluminar la oscuridad del mundo. Todo joven y niño tiene una obra que hacer para honrar a Dios y elevación de la humanidad. La senda del cielo es adecuada a su capacidad. Vi que Jesús conoce nuestras flaquezas y ha experimentado lo mismo que nosotros en todo, menos en el pecado. Por lo tanto, nos ha preparado una senda adecuada a nuestra fuerza y capacidad, y como Jacob, ha andado suavemente y con serenidad con los niños, según lo que ellos pudieran soportar, a fin de sostenernos por el consuelo de su compañía y servirnos de guía perpetuamente.
Él no desprecia, descuida, ni deja atrás a los niños del rebaño. Él no nos ha ordenado que avancemos y los dejemos. Él no ha viajado tan apresuradamente como para dejarnos rezagados juntamente con nuestros hijos. Oh, no, sino que ha emparejado la senda de la vida aún para los niños. Y requiere que los padres los conduzcan por el camino estrecho. Dios nos ha señalado una senda adecuada a la fuerza y capacidad de los niños.